Ya chicos, entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es el TECAL, que lo tengo aquí, TECAL, Test para la comprensión auditiva del lenguaje de E. Carroll, ¿ya? Obviamente, como siempre les dije, María Mercedes Pavés en Chile es quien hace esta validación, porque este es un test de afuera, ella lo valida en Chile, y lo que hace es cambiar algunas cosas y entrega un test bien parecido al original. ¿Qué es lo que hace el test para la comprensión auditiva del lenguaje, o TECAL? Lo que hace es medir vocabulario. Y no solo vocabulario mide morfosintaxis. Y siempre desde la vertiente comprensiva, ¿ya? Aquí no hay nada expresivo. Esto lo que mide es la vertiente comprensiva, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos un TECAL, nosotros lo que estamos viendo es cuánto o cómo está el vocabulario del niño desde la parte comprensiva y cómo está la parte morfosintáctica. Entonces, les comento un poco que esta edición es del año 2008, que tal cual como les dije ayer, este test es obligatorio para incorporar a niños en escuelas de lenguaje y en programas de integración escolar, es lo que exige el Ministerio de Educación. ¿No? Les estoy hablando nomás, les estoy contando generalidades del test PIA. Gracias por avisarme. Un segundo. Bueno, entonces, les voy a compartir el TECAL ahora para que lo veamos. Se los comparto. ¿Quieres bailar zumba? Ya me tienes que esperar un momento. Entonces, este sería el TECAL. Esta es otra versión del 2004. Yo les mostré la que tenía y yo tengo la del 2008, ¿ya? Entonces, tenemos el manual, tal cual como les mostraba ayer, el índice, donde está cómo se aplica, cómo se adaptaron los estímulos, cómo se adaptaron los dibujos, siempre en relación al test original, y cómo se aplicó en Chile, el análisis estadístico, las instrucciones y las normas para interpretarlo. Eso es lo que vemos nosotros en el manual del TECAL, ¿ya? Entonces, se crea porque no existe algo para medir el vocabulario, en este caso el vocabulario y morfo, porque recuerden que ve ambos niveles, y que igual es importante porque antes sí existía un test para medir vocabulario pasivo y que es el TEVI. El TEVI-R. El TEVI-R fue elaborado por un docente de la Universidad de Concepción y se usa hasta ahora como complemento al TECAL. Yo conozco muchos fonoaudiólogos que lo usan como complemento. Pero en este caso, este es el que nos exige el Ministerio de Educación, por lo tanto nosotros tenemos que incorporarlo dentro de nuestra batería. Aquí, por ejemplo, nos muestra cómo era el ítem original y cómo se adaptó en Chile. Y lo que pasa mucho, por ejemplo, es que allá, por ejemplo, se le dice muchacha, muchacho, y nosotros niña o niño, carro al auto, brincar, nosotros le decimos saltar, colorado, rojo, borrego, oveja, vete, ándate, y así, ¿ya? Entonces, lo que hizo la autora fue tomar los ítems originales, validarlos en Chile y adaptarlos para el lenguaje propio o más común en nuestro país. Y así nos muestra ella, y yo aquí continúo mostrándole las páginas, cómo lo adaptó. ¿Me das algodón? ¿Algodón? ¿Para qué quieres algodón? La Sofía. Entonces, este es el listado de ítem para la aplicación en Chile. Nos quedamos finalmente con, no se los voy a leer, no es necesario, 101 estímulos tiene. Por lo tanto, es una prueba igual un poquito larga, ¿ya? Pero es fácil de aplicar y cuando uno tiene la expertise puede ir bastante rápido, ¿ya? Y no se demora tantos minutos. Entonces, importante es decirles también que los ítems de vocabulario llegan hasta el 41, ¿ya? Eso es vocabulario. Desde el 42
hasta el 89 es morfología. Fíjense que lo divide. Y desde el 90 al 101 es sintaxis. Entonces, en realidad yo digo morfosintaxis, pero lo divide en 3 ámbitos, ¿ya? En realidad, lo divide en 2 niveles, pero morfosintaxis lo divide en morfología y sintaxis. Y es así como llegamos a los 101 ítems. Entonces, esta es la adaptación que se realizó, que obviamente yo no se los voy a leer porque son generalidades del test, y se hace un análisis, se saca la desviación estándar. Yo ayer les dije que tal cual como sacamos la desviación estándar del TPROSIF, es la misma forma en la que realizamos el cálculo. ¿Qué es lo que dijimos ayer? Puntaje obtenido menos el puntaje promedio partido por la desviación estándar promedio, y eso nos va a dar la desviación estándar del niño. Y aquí tenemos, por ejemplo, el puntaje total de la adaptación de este test. Tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar por rango de edad, que es el que vamos a ir usando cuando tengamos que aplicarlo a un niño. Si tenemos, por ejemplo, un niño de 4 años, lo que vamos a hacer es contar las buenas que tiene, todas las buenas, y luego vamos a realizar el cálculo tal cual como lo hicimos ayer, que deben acordarse, ¿cierto? Si el niño sacó 80 puntos, le vamos a restar el promedio, que aquí lo está dando para 4 años, el promedio es 62,93. Ese fue el promedio que se sacó de todos los niños a los que se les aplicó esto para validarlo. El promedio de buenas entre los 4 años y los 4 años 11 meses fue de 62,93 buenas. Eso lo partimos por la desviación estándar, que en este caso nos dio 9,3 y nos va a dar un resultado. Ese resultado en este test, recuerden que ayer, mientras más positivo era la desviación estándar, más mal estaba el niño. En el caso del TECAL, mientras más negativo esté, o sea, desde la desviación 2, menos 2 hacia abajo, menos 2, menos 3, menos 4 y hacia abajo, más mal va a estar, ¿ya? Recuerden que eso lo hablamos ayer y no se pueden olvidar, lo vamos a retomar más adelante. Entonces nos entregan también las desviaciones por sección. La verdad es que esto se puede tomar en cuenta, o es importante tomarlo en cuenta, porque como tiene 2 niveles, o contempla 2 niveles, nosotros podemos sacar la desviación estándar solo para el vocabulario, y saber si está descendido en vocabulario y no en morfología, o en morfología y no en vocabulario, ¿ya? Entonces podemos realizar una distinción entre los resultados del ítem 1 al 42, desde el 43 al 89 y desde el 90 hasta el 101, ¿ya? Lo mismo nos entrega datos que tienen que ver más con la estadística, y aquí también nos entrega una comparación del rendimiento de los niños con problemas de lenguaje y niños sin problemas de lenguaje. Entonces, además de aplicarle, porque se le aplica obviamente a una población heterogénea, y luego hacen la diferencia. Por ejemplo, en el total del test, el promedio de buenas de los niños fue de 63,8 en niños con TDL o TEL, ¿ya? Y en niños normotípicos sin trastorno del lenguaje o sin TDL, el promedio de buenas es de 83. Hay una diferencia significativa, o sea, estamos hablando de prácticamente 20 puntos más en un niño normotípico. Por lo tanto, nos indica que es un buen elemento para determinar cómo está el vocabulario y cómo está la morfosintaxis. Si ustedes me preguntan, a mí creo que ningún test por sí solo es capaz de entregarnos una mirada integral de lo que el niño hace o no, o logra o no, o las habilidades que tiene, o las competencias, ¿ya? Por lo tanto, el test estandarizado, el test formal, es súper importante. De hecho, no podemos subir a un niño a plataforma o a recibir subvención del ministerio para un PIE o para una escuela de lenguaje, pero las pruebas informales o la observación clínica es importante para complementar los resultados. Ya, entonces,
lo mismo que les estaba diciendo, se hacen diferencias entre niños normotípicos y niños con TEL. Incluso se hace diferencia entre niños con discapacidad intelectual y niños normotípicos, y ahí incluso baja, el puntaje total es bastante similar, ¿ya? Recuerden que delante lo compararon entre niños con TEL y niños normotípicos, y aquí es niños con discapacidad intelectual y niños normotípicos. Y es bastante similar. Yo creo que en algún momento van a tener que tomar este test, van a tener que leerlo, analizarlo, y en la medida en que lo apliquen van a tener que acceder a las instrucciones e ir viendo, ir leyendo e ir comprendiendo, ¿ya? Hay cosas que yo creo que no son tan relevantes para nosotros, que necesitamos en estos momentos aprender a aplicarlo. Entonces, forma de aplicar de manera individual, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, voy a hacer una comparación con el TEVI, que es el test del que les hablé, que también mide vocabulario pasivo. El TEVI se puede aplicar de forma masiva, ¿ya? Lo podemos aplicar para 8 personas, 15 niños, por ejemplo, si contamos con el ambiente propicio para ello. Pero en este caso, el TECAL se aplica de manera individual. Administración, cerca de 20 minutos. Va a depender obviamente del niño, va a depender si tiene, no sé, si se fatiga, si tiene algún trastorno de déficit atencional. ¿Y qué es lo que les vamos a decir? Esta es la instrucción. Ahora vamos a ver algunos dibujos. Por favor, pon atención. Yo voy a decir una palabra y quiero que muestres el dibujo que corresponde a la palabra que dije. El examinador abre el set de láminas en el ejemplo A, recuerden que tiene ejemplos, y ¿cuál es la consigna? ¿Qué es lo que pide? Busca el conejo o muestra el conejo. Tú le puedes pedir. El niño debe señalarlo, lo señala con el dedo, por ejemplo. Si el niño no lo hace, se le ayuda, ¿ya? Se le muestra. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Una de las mejores formas de aprender es imitando. Por lo tanto, si el niño no comprende la instrucción, nosotros lo hacemos, ¿ya? Entonces, se le vuelve a repetir el procedimiento con los ejemplos B, C y D. En este caso hay 4 ejemplos, ¿ya? Y se le dice directamente solo muestra el conejo, ¿ya? Se le pueden repetir los ítems de ejemplo hasta que el niño comprenda. O sea, si el niño no ha comprendido lo que le estamos pidiendo, se le vuelve a repetir de la A a la D, por ejemplo, hasta asegurarnos de que el niño ha comprendido la instrucción. ¿Qué tiene este test? Que se lee el estímulo exactamente como está escrito en las láminas. Entonces, dice que es recomendable utilizar una pausa de 5 segundos después de cada estímulo y se puede detener el test en cualquier punto para que el niño descanse. Si el niño está fatigado, podemos descansar. Esos 5 segundos después de cada estímulo va a depender de cómo se adapte el niño al test. ¿Ya? Yo he tenido niños que van súper rápido, o sea, 5 segundos jamás. Como que va rapidísimo, muestra el conejo, esta canasta tiene flores, muestra la galleta y va muy rápido, ¿ya? Pero hay otros niños que requieren esos 5 segundos, así es que yo les recomiendo que sean observadores a la hora de determinar si necesitan esos 5 segundos o no los necesitan. Entonces, aquí tenemos el TECAL, esta es la hoja de respuesta. Recuerden que tenemos estos ítems del 1 al 41, del 42, y delante dije hasta el 42, me equivoqué. Del 1 al 41 vocabulario, del 42 al 89 morfología y del 90 al 101, ¿ya? ¿Cuál es el puntaje? Aquí se cuentan las buenas. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Lo que me muestra aquí es el ítem 1, la respuesta que obtuvo el niño. O sea, si el niño me mostró la lámina 2, yo aquí debiera escribir 2. Y después está la respuesta correcta. Eso quiere decir que el niño debió haberme mostrado la lámina 1. Y la calificación es el bien o mal. Aquí hay otro consejo u otra sugerencia que les voy a dar, y es que no coloquen X de mal,
Porque cuando uno le está pasando el test al niño, el niño sabe que está siendo evaluado y observa lo que nosotros estamos poniendo en la hoja de respuesta. Y cuando a veces, no a todos los niños les pasa, pero hay algunos niños que son muy hábiles y cuando ven muchas malas se frustran, ¿ya? O se ponen nerviosos. ¿Qué es lo que hago yo? Coloco un puntito, solo puntos, y en las que están buenas no coloco nada. Entonces, voy colocando puntos en las malas hasta que termino la prueba. Cuando el niño ya se fue, cuando terminé, yo ahí las que dejé en blanco las puntúo como buenas y las que les puse el puntito les coloco la X. Y de esa forma termino, digamos, de tomar el test. Es una sugerencia, en realidad ustedes pueden hacerlo como quieran, incluso no poner ni bueno ni malo y simplemente colocar el número de la respuesta que va dando el niño. O sea, si el niño dijo 2, por ejemplo, dijo 2, 2, 1, 2, lo colocan el número de la lámina y cuando el niño se vaya también la corrigen para ver si es igual a la respuesta correcta que está dada en este protocolo u hoja de registro. La verdad es que cada uno después va a tener su propia metodología, pero uno les sugiere que hagan estas cosas porque lo hemos vivido, nos ha pasado. Entonces, aquí tenemos una tabla con los puntajes. Lo que nos dice entonces es que desde los 3 a los 3 años 11 meses el promedio de correctas es de 52,3 y que con 46 puntos estamos en menos de una desviación estándar y con 39,6 puntos correctos, o sea, si un niño saca 39,5, significa que estaría bajo las 2 desviaciones estándar y estaría en déficit, ¿ya? Nos muestra, las tablas están bastante fáciles de interpretar, ¿ya? Hace lo mismo para la sección vocabulario, lo mismo para la sección morfo y para la de sintaxis. Utilizamos, recuerden, la misma fórmula que utilizamos ayer con el TEPROSIF. Ya, ahora voy a pasar a la hoja de análisis cuantitativo. ¿Por qué es importante esto? Porque esta información es la que ustedes van a utilizar para pasar al informe fonoaudiológico, el análisis de las respuestas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando puntúen el caso clínico, voy a poner un ejemplo. Si el niño tuvo malo el ítems del 14 al 20, tuvo malo el 14, el 15, el 16, el 18 y el 19, lo que yo voy a colocar en el informe es que el niño tiene dificultades para reconocer o comprender adjetivos de cualidad. Por lo tanto, esta hoja que yo les estoy mostrando ahora, que es la hoja de análisis cualitativo, es súper relevante para que ustedes aprendan a hacer el análisis de respuesta y lleven esta información a un informe fonoaudiológico. Cuando ustedes puntúen y determinen las malas que tiene el niño desde este, si a ustedes les sale que el niño tiene malo el ítem 53, 54, 55 y 56, están todos malos esos ítems, y ustedes se vayan al análisis y se den cuenta que tiene malo el 54, el 55 y el 56, ustedes van a colocar en el informe fonoaudiológico, en el ítem de morfología, en ese nivel, en el nivel morfosintáxico, que el niño presenta dificultades en la comprensión de adjetivos con sufijo -ising. ¿Cuáles son esos? Ahí sale altísima, por ejemplo, bueno, todos los adjetivos que tengan ese sufijo. Flaquísima, gordísima, cariñosísima, etc. Y eso va a indicar que cuando ustedes realicen, y esto lo vamos a ver el otro año, pero igual es importante que lo sepan, cuando ustedes realicen el plan de intervención, van a poder determinar que en el nivel morfosintáctico van a tener que trabajar adjetivos. Y si son más específicos, van a decir que una de sus actividades va a estar destinada a trabajar el adjetivo con sufijo -ising, como flaquísima, gordísima, pequeñísima, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, importante que esta hoja les va a servir para analizar de manera cualitativa y para llevar la información
del vocabulario y la morfosintaxis a un informe, ¿ya? Lo que tenemos acá, en la tabla 12, es la edad en la que el 50, 75 o 90% de los niños responde bien a cada ítem. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque me voy a ir a las demás abajo. Porque un niño de 5, no, voy a irme, el 50% de los niños de 5 años comprende el significado de mitad, el 50%. ¿Qué es lo que voy a esperar yo? Que niños de 4 años hacia abajo, a lo que le estoy aplicando, va a ser súper probable que lo tengan malo, ¿ya? El 90% de los niños de 6 años comprende el término mitad. Le estoy dando solamente un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, si un niño de 6 años, no sé, les voy a poner un ejemplo respecto de, siempre piensen en el término mitad, ¿ya? Yo voy a esperar que el 90% de los niños de 6 años conteste adecuadamente este término. Eso es lo que nos está diciendo esta tabla. A diferencia de las primeras, que son las más fáciles de vocabulario más sencillo, yo espero que a los 3 años, este test se empieza a aplicar desde los 3 años, debo habérselos dicho al principio, pero parece que no, desde los 3 años hasta los 6 años, 11 meses. La palabra bicicleta a los 3 años la comprende un 90 o más, ¿ya? por ciento de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño de 4 años o 5 no contesta de manera correcta la palabra bicicleta, estamos ante un déficit importante, porque estas primeras palabras, por lo menos hasta el ítem 8, los niños de 3 años, más del 90% la contestan de manera correcta. Es interesante, yo lo encuentro interesante cuando uno realiza un análisis más exhaustivo de la prueba. Bueno, aquí están entonces, cada uno de los ítems nos indica, ¿cierto?, el porcentaje de niños y por edad, ¿cierto?, que debiera responderlo. Por último, entonces, nada, deben ser interpretados con cautela, dice aquí, pero es algo como generalidades. Ya, termino con este entonces, y voy a dejar de compartir para mostrarles un video de una estudiante de fonoaudiología aplicando el TECAL, ¿ya? ¿Dónde está? Ya me voy a ir mejor al escritorio. Tengo muchas cosas en el escritorio, pero vamos con esto. Solo unos minutos para que observen la forma. ¿Qué me parece importante que sepan aquí, chicos? Es que en este caso, el terapeuta se tiene que ubicar frente al niño, ¿ya?, en una mesa, porque los estímulos están al revés. Cuando les hablo de que están al revés, alguien que me diga por voz si me ven a mí en chiquitita o solo... Sí, profe. ¿Me ven? Ya, me están viendo entonces. Ya, este es el TECAL. Este es el TECAL, ¿ya? Aquí está. Cuando yo abro el TECAL, las láminas están al revés para mí, ¿ya? Todas las láminas están al revés. ¿Se ve? ¿O no? Es que se ve chiquitito, entonces no se ve muy bien. Se ve muy chiquitito, ya. Pero lo importante es que sepan que cuando yo abro el TECAL, están al revés para mí. Y la consigna o el estímulo que yo digo, tampoco sé si se ve, ese sí está al derecho para mí. Cuando estemos grandes se lo voy a mostrar, ¿ya? Entonces, el terapeuta se ubica frente al niño con las láminas al revés. Las láminas tienen numeración desde la 1 hasta la 3 y está el estímulo escrito, el cual ustedes tienen que decir igual como aparece. ¿Recuerdan?
muestra bicicleta, muestra. Vamos a ver cómo lo aplica la niña. Vamos a ver, no las vamos a ver todas, obviamente. Vamos a ver unas 5 láminas para que ustedes se den cuenta de la forma en que la hace. Esta canasta tiene flores. Esta. Pescado. Bicicleta. Esta. Pájaro. Esta. Niña. Esta. Denme un segundo. Ya. Muestra la galleta. Esta canasta tiene flores. Esta. Pescado. Esta. Bicicleta. Esta. Pájaro. Esta. Niña. Esta. Gato. Esto. Bote. Esto. Ya. Oveja. Suficiente. Ahora sí, estoy en grande, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Me ven en profesora. grande? Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué les quise mostrar esto? Porque la primera lámina, esta es la primera lámina de ejemplo. ¿Ahora sí se ve o no? ¿Pueden ver bien? Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok, profesora, dígame. Ah, ya, no, era que así. se ve bien. Súper. Entonces, les dije, este es el... Está al derecho, láminas al revés, consigna, muestra el conejo, el niño lo muestra, ahí están los números que ustedes pueden colocar en la hoja de respuesta. Segundo ejemplo, muestra la galleta, ¿ya? Tercer ejemplo, ya no dice muestra, dice, esta canasta tiene flores. Y el niño apunta. Fíjense que quita el estímulo muestra. Luego, ni siquiera dice algo, pescado. Y el niño muestra pescado. ¿Se dieron cuenta? El chiquitito solamente le nombraba la palabra. Ustedes leen la consigna tal cual está aquí. Bicicleta, el niño muestra bicicleta. Y así sucesivamente. Ustedes tienen que decir exactamente lo que dice la consigna. Las primeras, los ejemplos dicen muestra el conejo, muestra la galleta. Después eso se saca. Si el niño, cuando empezamos con la prueba real, digamos, sin ejemplo, no lo entiende, podemos decirle muestra, ¿ya? Apunta. Leo al tiro, Javier, a lo que me querías decir. Miren este. El niño empuja a la niña. Eso le vamos diciendo. Después se van poniendo un poquito más complicadas, ¿ya? Por lo menos las de morfo o la de sintaxis. Claro, Javiera, ni un problema. A las 12 hablamos, yo te llamo, ni un problema. Ya, entonces, por nada, Javi. Esa sería la forma de aplicarlo. No es complejo, obviamente, según yo es un test fácil de aplicar, es un test fácil de interpretar también. ¿Y qué me faltaría? Lo de las desviaciones, que en realidad les dije que se saca tal cual como lo de ayer, ustedes tienen las tablas, y lo que les voy a mostrar ahora, para que no se me pase, es, les digo al tiro lo que les voy a mostrar ahora, es un Excel. Creo que ayer se los comenté. Les comenté que yo elaboré un Excel, que yo creo que van a encontrar hartos en realidad en internet, ¿ya? No creo que sea difícil. Sí creo que... Puntaje Excel se llama. Sí creo que
es antes, o cuando yo salí de la universidad, era bastante nuevo tener algo, y ahora ya es más fácil encontrarse con algunos en internet. Lo que sí nunca van a saber si están realmente bien hechas las fórmulas para lograr sacar los puntajes de manera automática. Creo que esto les simplifica totalmente la vida, sí, no me cabe ninguna duda, que tener este tipo de no sé por qué dice dos. Ya. Este tipo de herramientas les simplifica la vida a ustedes. No estoy compartiendo, ¿cierto? Corríjanme. No, No, profe. no estoy compartiendo. Sí, ya me... Aún no. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Sí, Lo voy a profe, sí se ve. Ya, perfecto. Sí, profe. Fíjense que justo aquí yo comienzo con el TECAL. Les dije, estos son cálculos matemáticos, es desviación estándar. Lo único que hicimos aquí fue permitir que nosotros coloquemos un puntaje aquí y que nos dé la desviación estándar. Esto es matemática pura. Entonces, el TECAL, este es el total, este es el ítem vocabulario, morfología y sintaxis. Si yo le aplico el TECAL a un niño de 3 años, esto es lo que nos dice el manual. ¿Cómo nos simplifica esto? Que nosotros aquí, por lo menos les dije, esto está hecho por mí, podría ser mejorado totalmente, pero en la columna I yo coloco el puntaje que el niño sacó. Voy a poner un ejemplo. Tengo un niño de 3 años que sacó 55 puntos en todo el TECAL. Automáticamente aquí me cambia, ¿cierto?, el resultado de la desviación estándar y me dice que ese niño está en 0,4 desviaciones estándar. De acuerdo a lo que hablamos ayer, con 0,4, ¿cómo estaría este niño? En términos de normalidad, riesgo o déficit. ¿Nadie se arriesga? Nadie se arriesga. Ay, alguien me está escribiendo, ¿cierto? Tengo alguien que me dice normal, otro que me pregunta, ¿estaría mal? ¿Normalidad o no? Ya, les digo al tiro que estaría normal. ¿Ya? Vamos a volver a mirar, yo creo, una campana de Gauss para que les quede bien incorporado en la mente cuando estamos ante la normalidad, cuando estamos en riesgo y cuando estamos en déficit, ¿ya? Lo vamos a volver a ver, pero me interesa que le vayan dando una vuelta, ¿ya? Que les haga ruido, eso, está normal. Sí, efectivamente, Elizabeth, está normal. ¿Por qué? Porque dijimos que el TECAL va a estar en déficit cuando la desviación estándar sea de menos 2 hacia abajo, o sea, menos 2, menos 2,1, menos 2,3, menos 2,4, hasta el infinito de negativo. ¿Qué pasaría si este chiquitito tuviera 38 puntos? Nos dice que le da menos 2,2. Y eso es indicador de déficit. No es tan complejo si consideran que yo en esta tabla que tengo aquí tengo esa información. Me está diciendo que los niños de 3 años en promedio debieran tener 52 buenas. Y que si un niño tiene 46 puntos, va a estar en menos 0,99. O sea, ahí va a estar estamos aproximando, en menos una desviación estándar. Por lo tanto, va a estar ahí como en riesgo, como en el limbo entre el riesgo y el normalidad o promedio. Y nos dice que todos los niños que están entre 45 puntos, miren, 45, ya va a estar en menos 0,1. Este niño está en riesgo, definitivamente, niño o niña, ¿ya? Este niño o niña ficticio está en riesgo. Ahora, si yo a este puntaje, a 39,6, 39 puntos, le pongo, si un niño saca 39 puntos y menos, va a estar en déficit, ¿ya? Esto lo pueden hacer con todos, ¿ya? Con todos los puntajes hacia abajo pueden ir mirando esta tabla, dándose cuenta cuál es el promedio y qué puntaje o menos de qué puntaje nos va a indicar que está en riesgo. Esto sería... no puedo escribir porque la tengo bloqueada. Pero en el fondo aquí habría déficit
Aquí había riesgo y de aquí hacia arriba, obviamente, sería normotípico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el TEPRO? ¿Alguien que me la diga? Le estoy quitando tiempo. Diferencia con el TEPRO es que el TEPRO nos va a dar positivo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que vamos a tener déficit si tiene 58 o más, ¿ya? Porque aquí contamos el proceso. Mientras más proceso, más mal. Entonces, si este niño tiene 59, aquí debiera dar en positivo. No miren el signo negativo, ¿ya? Esto está mal hecho. Por mí, ¿ya? Me hago cargo, ¿ya? Y lo hice así porque al principio, esto está hecho hace muchos años, me costó entender un poco esto de las desviaciones, pero finalmente lo comprendí. Este da positivo, más 2,1, ¿ya? Con 59 puntos, un niño de 59 puntos, me refiero a 59 procesos, un niño de 3 años a 3 años 11 meses, da más 2,1 desviaciones estándar, y eso indica que está en déficit. Hagamos una cosa, propongo arreglar el Excel, porque ya se dieron cuenta que tiene ese error en el TEPROSIF, que debe dar desviación positiva, lo arreglo y se los envío, no sé si les parece. Y ahí van a tener cómo sacar de manera automática las desviaciones estándar. Preguntas, dudas, y si no, para irnos a un break hasta las 10:05 minutos. Preguntas o dudas. ¿Nada? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Quieren ir a estirar las piernas? Profesora, solo el TEPROSIF, por ejemplo, cuando da valores positivos, el niño está en déficit. Y el TECAL y el STCG, si da negativo, están en déficit. Sí, así es. Exactamente. ¿Sí? Y tiene que ver con lo que yo les decía. En el TEPROSIF contamos la cantidad de procesos. Eso quiere decir la cantidad de malas, ¿ya? Malas entre comillas, ¿ya? Y en el STCG y en el TECAL contamos las buenas. Y como nuestra fórmula dice el puntaje del niño menos el promedio partido por la desviación estándar, va a dar negativo, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene que tener un puntaje menor al promedio, ¿ya? Es matemática, pero en realidad no es complejo de entenderlo. La idea es que si alguien no lo comprende todavía y tiene dudas todavía, me pregunte y vamos haciendo quizás más cálculos o vamos haciendo más ejercicios, ¿ya? Así es que nos vemos a las 10:05 para el STCG, ¿les parece? Sí, profesora.